eso se movía. A veces los radicales tenían el control y otras veces los electoreros. Y de eso movía, estaba bien, así es la política. Pero de un tiempo para acá, desde que Leopoldo López agarró el control, la dirección de la oposición, pues eso no ha sido así. Porque inventaron este plan, el plan del interinato. Pero cuando uno revisa, le mete lupa a la política en Venezuela, desde el 11 de abril se ha repetido el mismo esquema. Bueno, yo estuve en el paro, yo estuve en todo eso. Pero si no piensas, si tú no evalúas por qué pierdes, ¿cómo es posible que siempre pierdas? Porque repites el mismo esquema y el esquema lo que tiene es el error adentro. El pensar que dictadura no sale con votos, ese es el error más grande porque ese es un discurso mentiroso, estafador, que engaña. Y además es una arena movediza, te metes ahí y no te puedes salir. Porque además no te puedes acercar al otro, no puedes discutir, producir diálogo, negociación, que es el eje de la política, porque ¿cómo van? Si ese es el que me tiene secuestrado, ese es el malandro, el malo. Cuando resulta que en estos años, ¿quién es el malo y quién es el bueno? Caramba, cuando hay alguien que va y pide que un país, los Estados Unidos, invada Venezuela, ¿cómo es que es bueno? Si eso en América Latina no había ocurrido nunca, si eso es despreciable. Betancourt mismo lo decía. Venezuela nunca necesitó ir a pedir libertadores en ningún lugar porque aquí los hacemos. ¿Cómo es que los venezolanos no podemos resolver nuestros problemas? Bueno, que Maduro, los chinos, los iraníes, bueno, que eso es cuestionable, pero no se trata de ser iguales. Entonces, aquí ha habido errores y errores que tienen que ser corregidos. Y si los radicales no quieren corregirlo, porque están convencidos que odian, están llenos de odio, bueno, está bien, échale pichón con tu odio. Yo no quiero sentir odio, porque además cada día estoy más chocho, me acerco más, estoy más cerca de la funeraria que del bar. Y entonces la idea de las cosas me cambia. Yo quiero un país que se preocupe por la gente, porque cada vez que viajo, y hemos estado en las casas esas que hemos estado, cada vez que te metes en una casa que es un rancho ahora, desprovisto de agua, gas, luz, comida, plata, y tú ves la miseria de la gente, la tristeza, el dolor, eso a mí me conmueve, porque además yo también ando pelando. Entonces, no puede ser que la respuesta siga siendo otra vez vámonos para la calle, que vengan los gobiernos de afuera, la guerra, porque, fíjate, ya Maduro lo dijo, y Padrino dijo que el Comando Sur se está moviendo. Maduro está empezando a decir que con sanciones no hay elecciones. Entonces, tú tienes que ver que viene un choque de trenes, y eso hay que pararlo para devolverle a los venezolanos su país y la posibilidad de vivir bien. Y además, Kiko, que la oposición venezolana tendría que revisar su propia historia y darse cuenta. Yo en general a veces hago una distinción. Cuando yo escucho lo que acabas de decir, y algunos amigos míos lo dicen también, a veces se generaliza en cuanto al fracaso de la oposición. Nosotros tuvimos unos años de victorias, porque justamente supimos en un determinado momento darle un golpe de timón a la nave. Nosotros veníamos, como tú recuerdas, de los errores del golpe de Estado del 11 de abril, del paro petrolero, contra el cual, por cierto, yo estuve. Yo adversé que fuese indefinido, de manera además pública, contra la abstención, que también estuvimos, y veníamos destruidos, la oposición, hablando de fraude, y no se le veía futuro. Y de pronto hubo un pequeño golpe de timón con la candidatura de Teodoro y después la alianza que se hizo Rosales, Borges y Teodoro, y emprendimos. Señores de la oposición, recuerden que emprendimos por la vía electoral una larga cadena de victorias, que yo siempre las recuerdo porque la oposición tiene que hacer memoria. Ganamos al más poderoso Chávez, al que tenía el petróleo en 80%, en $80 y tenía yo no sé cuánto por ciento de popularidad. Al más poderoso Chávez le ganamos un referendo para reformar la Constitución, que menos mal que la ganamos, porque no es que esa reforma era solo para la reelección presidencial, se iba a cambiar la república casi por una república comunista, se iba a acabar el voto directo, universal y secreto en esa reforma. Le ganamos por una ñinguita y logramos que el CNE no lo reconociera. Y ganamos esa reforma. En el 2008 y 2009 ganamos las principales gobernaciones y las principales alcaldías del país, donde estaba el 70% de la población. En el 2010 sacamos más votos que el PSV, el sistema electoral,
permitía que ellos tuviesen más diputados, pero sacamos más votos, 40 y tanto, 47, 42, una cosa así, la MUD y el PSV, y estaba el PPT y Podemos, hacía la diferencia para llegar a 52, y ganamos después, casi ganamos la presidencia y ganamos la Asamblea Nacional, y después se volvieron locos y nos volvieron a regresar a la ruta extremista, y aquí estamos con una oposición arruinada. Entonces, la oposición ha tenido momentos de éxito. No es que uno se vuelva, digamos, agresivo con los extremistas, es que uno se angustia porque uno ve, yo cuando te iba a decir que habláramos de lo que habláramos, yo quería decir algo, porque yo a la candidata Machado, yo no le tengo para nada ninguna animadversión en todas partes, incluso antes de que estuviera bien en las encuestas o fuese precandidata, siempre dije, hay varios testimonios grabados en varios programas. Yo admiro a María Corina su verticalidad, su convicción. En estos días escribí un artículo que dije, al menos a diferencia del bobo que teníamos antes, ella piensa, habla bien, es inteligente, etc. Pero está equivocada. Y además de que está equivocada, por si no se han dado cuenta los amigos que están apoyándola, está inhabilitada. En estos días por ahí escribí un tuit, necesita que yo se lo deletree, la palabra inhabilitada. Si escogimos una ruta, que es la ruta de ir a las elecciones de 2024 para ganar esas elecciones, porque se ha demostrado que con el sistema electoral que tenemos se puede ganar unas elecciones, entonces es como un poco curioso que usted postule justamente a una candidata inhabilitada. Que se postula otro y lo inhabilitan, pues que lo inhabiliten y se postulará otro, es lo que debería hacer la gente de las primarias. Ahora, yo confío en que aparezca una tercera opción, diferente al gobierno y diferente a la oposición, como digo yo, ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario, un todo lo contrario, que tenga la fortaleza y el vigor y la emoción que encante a los venezolanos y que logre desde una tercera opción prometer algo que es fundamental para el país, que es un gobierno de unidad nacional. Yo no veo a Machado convocando a los oposicionistas a un gobierno de unidad nacional. Yo no veo a los del G4 convocando a los chavistas a un gobierno de unidad nacional. Se requiere de un tercero que tenga la capacidad de convocar a los mejores, porque necesitamos un gobierno de unidad nacional con los mejores para resolver los problemas del país que son sumamente graves. Entonces, de todas maneras, como les digo, por lo menos si van a escoger un candidato, por lo menos tengan la decencia o la astucia de no postular a un candidato inhabilitado, porque eso no tiene, a menos que estén pensando, que es lo que tú y yo a veces sospechamos, porque los conocemos, como si los hubiéramos parido, porque los hemos tenido cerca, porque hemos convivido con ellos, con los extremistas y sabemos cómo operan una parte de nuestra vida con los extremistas de izquierda y ahora con los extremistas de derecha, que estén pensando en un plan B. Entonces el plan A es simplemente un camuflaje, vamos para las elecciones, cuando no se puede inscribir la candidata, calle, y otra vez la confrontación que al país no le conviene, más sanciones, más amenazas de invasión, es hacernos más pobres, es sufrir más los venezolanos, y yo no creo que estamos para eso, ¿no? Fíjate, en el 2024, Enrique, viene la elección americana. A medida que nos acerquemos a la elección americana, la posibilidad de flexibilizar las sanciones de un acuerdo se hace más chiquita. Porque claro, el señor Trump se encarga de decir que hay unos comunistas y una cosa, claro, y otra vez convierte a republicanos y demócratas comparten eso de que no, ni de broma, Maduro, ni de broma, porque... Y el voto latino, sí, hay que buscar el voto latino. Y Florida y todo eso. Pero además, hacia el 2024, yo creo que se tranca la posibilidad de flexibilización de las sanciones, pero Maduro ha venido diciendo, no, si hay sanciones no vamos a elecciones, como queriendo decir, sobre todo el grupo este que se reunió en Europa, Macron, Lula, que estaba Delcy y Gerardo Blaya, a ese grupo, que acordó verse en noviembre, porque ellos van lento. Mientras aquí haya hambre pareja, ellos van lento. Bueno, pues ese grupo, su consigna es lograr las mejores elecciones posibles. Entonces Maduro les dice, mira, para que haya eso que tú quieres, tienes que quitarme las sanciones. Pero a la vez le está diciendo al mercado interno, aquí, a nosotros, que, un momentico, yo no voy a ir a unas elecciones a perder. Eso Maduro está diciendo, porque Maduro también ve los números. Y tampoco es que no sabe de política, han demostrado una enorme habilidad para la política. Ahora hay un ingrediente también complejo. La situación de Colombia se está poniendo color de hormiga,
pareciera que ahí les viene el mismo proceso de aquí, de enfrentamiento social muy fuerte. Sabrá Dios dónde va a llegar eso, hay que prender velas que no ocurre, pero Colombia no es como Venezuela. O sea que Bolívar decía, Venezuela es un Sí, cuartel. tú dices que es al revés. Es al revés, ellos son los violentos, los colombianos no se toleran, se matan, nosotros no somos así. Pero esa situación, más la elección americana, los conflictos internos, la repetición del esquema de la violencia con la señora Machado, el esquema Guaidó, Carmona, el mismo, que eso en vez de ser una solución para el país, con todo lo que está metido ahí en esa sopa, oye, la posibilidad que nos volvamos peor es, y hay que discutirla. Pero cuando regresen.